El Colegio de México presenta Archivo General de los Feminismos en México, Documentos Históricos, una serie del Centro de Estudios de Género enfocada en la divulgación del registro de los momentos y documentos históricos fundamentales de los feminismos de los siglos XX y XXI. Hola, soy Gabriela Cano, soy profesora e investigadora del Centro de Estudios de Género del Colegio de México y soy la coordinadora de esta serie sobre historia de los feminismos en México. Y hoy tenemos como invitada a la maestra Grecia Chávez Medina. Vamos a estar conversando sobre los congresos feministas en el México posrevolucionario. La maestra Grecia Chávez Medina es muy conocedora de los movimientos de mujeres en esta época. Y pues bienvenida, Grecia. También Grecia está preparando su tesis de doctorado sobre temas relacionados con lo que vamos a conversar hoy. Bienvenida, Grecia. Es hora de abrir el archivo. Después de los congresos feministas de Yucatán de 1916 y de la promulgación de la Constitución en 1917, en la que los derechos políticos de las mujeres no fueron plasmados ni tomados en cuenta, en México se vivía un ambiente de búsqueda de reestructura social, económica y política del que las mujeres querían ser parte. Las feministas mexicanas de los años 20 y 30 fueron quienes allanaron el camino de la búsqueda de la igualdad de derechos, mediante acciones concretas, como la organización de más congresos, para discutir diversos temas, inspirados por los logros del feminismo en otros países. Estos grupos de mujeres activistas utilizaron sus redes de contactos para dar forma a estas asambleas que, además de plantear demandas y propuestas específicas para el mejoramiento de la situación de la mujer, demostraron que eran capaces de organizar y sostener con firmeza sus convicciones políticas, al igual que los hombres. Algunas de las participantes y organizadoras de estos congresos habían apoyado a la Revolución Mexicana, y algunas de ellas tenían noticias sobre los congresos feministas de Yucatán que se celebraron en 1916. Más de una formó parte del Consejo Feminista Mexicano, una organización efímera que convocó a un pequeño grupo militante a principios de los años 20. Algunas más simpatizaron con la revolución bolchevique, mientras que otras hallaron mayor espacio para su organización como militantes socialistas y sindicalistas, sobre todo tras la fundación del Partido Comunista Mexicano a finales de 1919. Pero no todas las integrantes de los congresos eran de izquierda. Algunas venían con distancia o franco rechazo a los movimientos socialistas. Estas 2 décadas de las que hablaremos en este episodio fueron de gran actividad en materia de debates, denuncias y movilizaciones. Los congresos que se organizaron en estos años son un perfecto testimonio de esta efervescencia. Estos eventos dejaron ver una variedad de posturas políticas ante los diversos temas, lo cual demuestra que no había uno, sino varios feminismos. Además, fueron una oportunidad para que las mujeres participaran políticamente, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. De 1923 a 1934, distintos grupos de feministas organizaron congresos que pasaron a la historia y revisaremos en orden cronológico, comenzando con el primer Congreso Feminista de 1923. Es innegable que el movimiento feminista de Estados Unidos tuvo repercusiones en el feminismo en México y otros países de América Latina.
Cuando las norteamericanas consiguieron el sufragio femenino en 1920, las feministas mexicanas mostraron mucho interés y comenzaron a observar el movimiento más de cerca. En 1922, una delegación de mexicanas asistió al Congreso Panamericano de la Mujer, organizado en Baltimore por la Liga de Mujeres Votantes de los Estados Unidos. Entre las asistentes estuvieron Elena Torres, Luz Vera, Eulalia Guzmán, Aurora Herrera, María Rentería y Julia Nava de Ruiz Sánchez. A partir de ese momento, varias mexicanas se incorporaron a la Liga Panamericana para la elevación de la mujer. Un año después, Elena Torres, en su calidad de vicepresidenta para América del Norte de dicha liga, organizó el primer Congreso Feminista Panamericano en la Ciudad de México, del 10 al 30 de mayo de 1923. A este congreso asistieron más de 100 personas provenientes de distintos estados de la República, entre ellas las médicas pioneras Matilde Montoya y Columba Rivera, y contó con la representación de distintos organismos internacionales como la Liga Internacional de Mujeres Votantes, la Asociación Cristiana Femenina, el Consejo Latinoamericano de Mujeres Católicas y la Liga Panamericana para el Control Natal. El propósito del Congreso era la elevación de la mujer. Pero, ¿qué significaba esto? Esta idea podía entenderse de formas muy distintas de acuerdo a las diferentes políticas de las participantes. Durante el Congreso se discutieron distintos temas, como la igualdad en la educación, el trabajo, en el salario y en la participación política, una de las demandas unificadoras del movimiento feminista mexicano. Uno de los temas que causó especial controversia giró en torno a las propuestas de control natal y la reivindicación del amor libre, planteada por las feministas yucatecas. Aunque estas ideas no fueron del agrado de todas las participantes, en las resoluciones finales del Congreso quedó asentado un pronunciamiento a favor de un solo tipo de moral en asuntos sexuales para hombres y mujeres. Considerando que un error social ha hecho admitir dos tipos de conducta moral, una para el hombre y otro para la mujer, estableciendo así una base falsa e injusta. Este primer Congreso de la Sesión Mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres resuelve que se declara enfáticamente a favor de un solo tipo de moral en asuntos sexuales para el hombre y la mujer. Sobre el trabajo femenino, se presentó la exigencia de salarios iguales para trabajos iguales y la creación de una casa de maternidad y casa cuna para los hijos de las mujeres trabajadoras. También se señaló la necesidad de que la reglamentación del artículo 123 contemplara de manera específica a las trabajadoras domésticas. Considerando que el trabajo de las domésticas no ha sido protegido por las leyes, ni se les ha remunerado con justicia, ni siquiera se ha tratado de proporcionarles habitación adecuada, el primer Congreso convocado por la sección mexicana de la Liga Panamericana resuelve pedir al H Congreso de la Unión que al reglamentar el artículo 123 se tome en cuenta a las trabajadoras de servicio doméstico, dándoles protección a sus salarios, salud, instrucción y moral, exigiendo para ellas de un modo muy especial las buenas condiciones de la habitación que se les designe. Las posturas de este Congreso destacaron las cualidades morales de las mujeres, funciones maternales y sus efectos benéficos para la sociedad.
Era contrastante que al mismo tiempo que las feministas estaban abriendo nuevos campos de acción para la mujer, también querían conservar para sí los espacios femeninos tradicionales, los relacionados con la maternidad y la niñez. Esos no fueron los únicos temas que podrían parecer conservadores. En las resoluciones también hubo pronunciamientos a favor de la moralización de la prensa y en contra del alcoholismo. Las resoluciones del Congreso Feminista Panamericano de 1923 son un importante documento porque reflejan los acuerdos logrados y constituyen un verdadero proyecto de acción feminista de esa época. Además de la importancia que el Congreso de 1923 tuvo para definir demandas en favor de la emancipación de las mujeres, hay que destacar que representó una importante participación de las mujeres mexicanas en el terreno político internacional, al colaborar con sus pares de Estados Unidos en un momento en el que aún no se restablecían las relaciones diplomáticas entre ambos países. Una de las colaboraciones de las feministas mexicanas en el plano internacional fue el siguiente congreso en la lista, el primer Congreso de Mujeres de la Raza, que se celebró en la Ciudad de México en julio de 1925. Fue convocado por el Comité Mexicano de la Liga de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas. En este encuentro también se discutieron temas relacionados a los derechos políticos, económicos y sociales de las mujeres y de la infancia. En la invitación a la celebración de este congreso se dejaba claro que se trataba de un evento que debía representar a todas las mujeres. El siguiente es un fragmento de la invitación oficial. En este Congreso deben estar representados no solo los países iberos o hispanoamericanos, sino todas las clases sociales, lo mismo las mujeres aristócratas que las humildes y de clase media. Deben estar representadas también todas las sociedades benéficas, culturales, artísticas, etc. Y esperamos encontrar por medio de esta asamblea el remedio a las injusticias que aún sufre la mujer, a pesar de la evolución que se ha efectuado en el mundo entero y a pesar del progreso actual. En resumen, los fines que nos proponemos son, primero, realizar el mejoramiento de la mujer y del niño al mejor grado posible. Segundo, pedir la reforma de las leyes que a estos asuntos se refieren. Tercero, discutir y resolver, si es posible, los grandes problemas contenidos en la lista de temas del folleto respectivo. Cuarto, proclamar solemnemente los derechos de la mujer y del niño. El Congreso de 1925 fue convocado por feministas que formaban parte de la Liga Panamericana de Mujeres. Sin embargo, también asistieron militantes del Partido Comunista Mexicano. Durante el Congreso surgieron desacuerdos respecto a la inflexibilidad y rigidez de la organización y, sobre todo, quedaron claras las profundas diferencias entre las posturas comunistas y las liberales. Una de estas diferencias surgió al tocar el tema de las causas de la prostitución en la sociedad. Sofía Villa de Buentello, presidenta del Congreso, consideraba que una de las principales causas de los problemas de las mujeres era producto de la moral en el matrimonio, mientras que Refugio Cuca García, militante del PCM, afirmaba que la causa era principalmente económica. Esta y otras diferencias llegaron a ser tan profundas que el Congreso se dividió. El controvertido tema de la prostitución se continuó discutiendo. Aún con esos percances, en el Congreso de Mujeres de la Raza lograron discutirse temas trascendentes para la agenda feminista
internacional de la época, como la organización de una protesta por el asesinato de mujeres y niños marroquíes y el rechazo a la invasión de Estados Unidos a Santo Domingo. Los siguientes congresos se realizaron en la década de los 30 y fueron organizados gracias a la fundación del Partido Nacional Revolucionario en 1929. Feministas allegadas al PNR aprovecharon su política de promoción de la organización sectorial y organizaron 3 congresos nacionales de obreras y campesinas en 1931, 1933 y 1934. Los primeros se llevaron a cabo en la Ciudad de México y el último en la ciudad de Guadalajara. Estos congresos tenían una organización más formal y contaron con representantes oficiales de los gobiernos de los estados que representaban las distintas realidades de cada localidad, como fue el caso de Florinda Lazos de León, quien había sido diputada local en Chiapas, en donde las mujeres contaban con el derecho al voto y ser votadas. Aunque intentaban incluir a la mayoría de las mexicanas trabajadoras, la cercanía con el PNR intensificó las diferencias con las militantes comunistas, como Cuca García, quien declaró lo siguiente: México, no obstante de haber sido antes de la flamante Revolución Mexicana un país feudal, posteriormente ha venido desarrollándose en un estado capitalista, conforme a las necesidades e intereses de los capitales extranjeros que tienen en sus manos la economía del país. En este desarrollo industrial ha ido forjándose nuestro proletariado y al transformarse las relaciones de producción, la mujer también ha ido engrosando las filas del ejército de los trabajadores. Es decir, esclava ayer solamente del hogar en el estado feudal, es hoy la esclava de fábricas y talleres. Esto es del sistema capitalista. En el primer Congreso Nacional de Obreras y Campesinas de 1931, una de estas diferencias surgió en torno a la propuesta de María Ríos Cárdenas de formar una Confederación Femenina Mexicana, es decir, una federación de sindicatos exclusivamente femeninos. La propuesta era rechazada por las comunistas, que consideraban que esto dividía los movimientos obreros y campesinos. En relación a otros temas, el Congreso permitió escuchar pronunciamientos a favor del sufragio femenino, como el de Edelmira Rosas Escudero, que escucharemos a continuación. Decir que la mujer no está preparada para saber usar el voto es soñar con que, concebido el voto a la mujer, va a ser ella quien dirija los destinos del país. La mujer, con el voto apenas va a ensayarse a usar sus derechos y a cumplir con sus deberes en el ambiente para ella hasta ahora desconocido de las obligaciones civiles. Seguirá controlada la política de México por los hombres que han iniciado todas las conquistas y que les ha cabido la gloria de ver finalizadas muchas. Y cuando ellos se retiren, ya habrá nuevas falanges más preparadas con las que también estaremos unidas para el progreso general de la patria. Durante el Segundo Congreso Nacional de Obreras y Campesinas de 1933, las diferencias entre las participantes se profundizaron aún más, sobre todo por la presencia de la policía, que se presentó para solicitar que las militantes comunistas se retiraran a causa de sus reclamos y supuestas faltas de respeto a las autoridades. Otro tema que generó especial controversia fue la definición del feminismo
y las posturas tomadas al respecto. María Ríos Cárdenas externó su descontento ante los planteamientos de una ponencia presentada por Consuelo Uranga, una militante del PCM, quien consideraba que el feminismo era una teoría burguesa y que solo el comunismo podía conducir a la emancipación de las mujeres. Esa fue la respuesta de María Ríos Cárdenas a ese planteamiento. El feminismo se caracteriza por su labor pro mujer, no importando que ésta sea rica, pobre, inteligente o impreparada. El feminismo trabaja por la elevación de la mujer. La tribuna del feminismo es muy amplia. Está en los lugares privados y públicos, pero el feminismo adquiere mayor personalidad en los sindicatos femeninos, donde las mujeres cuentan con mayorías. No así en los sindicatos mixtos, donde por estar integrados por un número mayor de hombres, estos tienen forzosamente que imponer su voluntad. Esto es muy humano y no se censura. Únicamente se trata de que la mujer estudie y resuelva sus problemas en grupos de personas que puedan comprenderla y apreciarla. Para el tercer Congreso Nacional de Obreras y Campesinas, que se llevó a cabo en la ciudad de Guadalajara en 1934, la división entre las participantes de derecha y de izquierda ya estaba clara. Durante este mismo año, la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas convocó a un congreso contra la prostitución en la Ciudad de México. En este se plantearon distintas propuestas para resolver lo que en ese momento se consideraba un problema social. Al Congreso contra la Prostitución asistieron delegaciones de mujeres de distintos estados y se contó con la participación de médicos expertos en enfermedades venéreas. Pero no hubo una invitación formal a las trabajadoras sexuales para que compartieran su punto de vista y experiencias. Aunque todas las participantes estuvieron de acuerdo en la necesidad de abolir la prostitución reglamentada por el Estado, surgieron, una vez más, importantes diferencias entre las organizadoras y las militantes comunistas, quienes sostenían una postura marxista según la cual la principal causa de la prostitución era la miseria en que vivían las mujeres en el capitalismo. La prensa que reportó las actividades del Congreso solo mencionó la participación de una mujer guanajuatense que se dedicaba al trabajo sexual, cuyo testimonio fue el siguiente. Sostenemos en nuestra gran mayoría a nuestros padres ancianos, a nuestros hermanitos pequeños a veces, a nuestros hijos, las señoronas que en el Congreso recientemente reunido tomaron acuerdos contra la prostitución, desconocen, como es natural, el doloroso problema. Juzgan, por fortuna para ellas, platónicamente desde su burguesía tranquila, desde su cultura, desde el seno de sus familias honestas. Si se prohíbe el ejercicio de la prostitución, si se nos persigue más de lo que se nos persigue ahora, ¿qué será de nosotras? Nos precipitaríamos tal vez en el robo, o quizá en la desesperación o en el suicidio. La forma justa, humana, de resolver el pavoroso problema que para las congresistas es un tema de disquisición sería que se abrieran escuelas para impartirnos enseñanzas industriales, proporcionándonos en los propios establecimientos pequeños salarios, dándonos trabajos adecuados a nuestra impreparación, aunque fuesen muy rudos y mezquinamente retribuidos. Pero cerrarnos unas puertas sin abrir nosotras
condenándonos al hambre en nombre de una moralidad malentendida, sería tal vez evitar una inmoralidad para cometer un crimen. La aportación histórica de estos distintos congresos feministas a la sociedad mexicana fue que dieron a conocer los temas de la agenda feminista de esa época, integrándolos a la discusión pública y despertando el interés de las mujeres en la participación política a nivel nacional e internacional. Hemos escuchado sobre la intensa actividad feminista que hubo en estos congresos que se tuvieron lugar a lo largo de casi 10 años. Estos son unos congresos donde hay mucha discusión política, muchas discrepancias, pero también muchos acuerdos. ¿Cómo ves tú esta intensa actividad de las feministas? A mí me parece muy enriquecedor conocer los conflictos, porque entender el movimiento feminista de la década del 20 y 30 como un movimiento homogéneo, le quitaría como esta intensidad, esta naturaleza que tuvo de discusión pública, porque a final de cuentas era lo que las mujeres estaban haciendo, discutir qué papel tendría la mujer en esta nueva sociedad que se estaba construyendo después de la revolución. Entonces, entender que hubo diferentes posturas políticas de las propias mujeres es comprender que hubo una naturaleza muy rica y que fueron muchas las mujeres que estaban en la arena política y pública del momento. Es decir, que no eran solo unas pocas mujeres, sino que había distintos grupos de mujeres que desde sus realidades específicas, desde su formación política específica, estaban proponiendo qué papel y qué lugar tendrían que ocupar las mujeres fuera de sus hogares, que era a final de cuentas lo que estaban reclamando, el derecho de las mujeres de estar en sus hogares si lo decidían, pero también fuera de ellos con un papel político, con derechos políticos, con derechos laborales reconocidos. Estos congresos se llevaron a cabo en la Ciudad de México y tuvieron representantes de los estados. Uno de ellos se llevó a cabo en Guadalajara. Quienes participaban en estos congresos pues eran muchas de ellas activistas o profesoras de escuela de distintas partes del país, pero también había mujeres que estaban buscando pues que sus derechos laborales fueran reconocidos. ¿Tú has hecho investigación en Michoacán sobre los años 20 y lo que estaban reclamando las mujeres trabajadoras? ¿Nos podrías contar un poquito de esto? Es muy interesante porque la historia de las mujeres es muy poco conocida, aunque fue como hemos podido escuchar muy convulsa y fueron muchas mujeres las que salieron a la arena pública. Es poco conocida y lo poco que se conoce suele identificarse en la Ciudad de México. Pero, por ejemplo, para el caso de Michoacán es muy interesante porque a partir de la llegada de Lázaro Cárdenas al gobierno del estado en 1929, hay un movimiento muy grande, si se entiende en los términos de que Morelia era una ciudad muy pequeña para esa década, y las mujeres trabajadoras comenzaron a salir a demandar el reconocimiento de sus derechos laborales. A partir de 1929 yo me encontré con más de 100 demandas en donde las mujeres reclamaban que, bueno, para esto hay que decir que en Michoacán se reglamentó el artículo 123 en la Ley Estatal del Trabajo durante el gobierno de Francisco J. Múgica. Entonces, las mujeres hicieron uso de esta ley laboral para reclamar el reconocimiento de sus derechos laborales.
Entonces, esto demuestra cómo las mujeres se movilizaron desde distintos ámbitos, en este caso el laboral, en una ciudad que para ese momento era muy pequeña. Y las mujeres, por ejemplo, demandaban que se cumpliera el contrato laboral. Y también me parece interesante decir que no eran mujeres sindicalizadas, porque no había una gran industria para la ciudad de Morelia en ese momento, sino eran mujeres pertenecientes a labores como trabajadoras domésticas, tortilleras, niñeras, y todas ellas desde sus trabajos un poco aislados, porque el trabajo doméstico a fin de cuentas es un trabajo aislado en una casa, salieron y haciendo uso de un discurso jurídico, demandaban que los derechos les fueran reconocidos. Entonces, esto demuestra la enorme heterogeneidad del movimiento de las mujeres para la década de los 20. Sí, hay una aspiración de justicia social que está en los discursos de estas mujeres, tanto en las activistas que participan en los congresos feministas como en las trabajadoras que tú has podido estudiar en el archivo, y que pues eso puede suceder en otras partes, en otros archivos donde haya este tipo de demandas. Y al mismo tiempo, digamos, están entrelazando estos discursos de la Revolución Mexicana con discursos internacionales como el sufragio femenino en Estados Unidos. Pero también hay mucha influencia de la Unión Soviética, de los derechos de las trabajadoras en la Unión Soviética, algo que tocaremos más en el siguiente episodio. Ahora lo que me llama mucho la atención es que la Constitución de 17 pues sí reglamentaba o sí había proclamado que se pagara el mismo salario a hombres y mujeres por el mismo trabajo. Sin embargo, esto no se cumplía. Y ahí es donde las trabajadoras que tú estudiaste y estas feministas de los congresos, pues están buscando esta legislación, estas condiciones que les permitan trabajar, tener un salario para tener una mejor calidad de vida para ellas y su familia, y también como trabajadoras. Esto es algo que a veces al estudiar el feminismo como que se escapa, porque tenemos que entender que estos movimientos de mujeres feministas estaban pues con los dos lados, ¿no? Buscar mejores condiciones para su familia, buscar mejores condiciones para su trabajo asalariado. Y también había una fuerte preocupación por la moral sexual, que a veces suena pues algo entre muy tradicional, pero a la vez muy actual. ¿Cómo ves esta discusión y estos reclamos en torno a la moral sexual en los años 20? A mí me parece que todos estos reclamos muestran una variedad de aristas que las mujeres reconocían dentro de sus realidades. O sea, este reclamo en torno a la moral sexual creo que reclamaba una moral o reconocía una moral sexual, si se ve desde el presente, un poco tradicional, pero querían o demandaban una moral sexual un poco más responsable por parte de los hombres. Sí, hablaban de una igualdad, pero y creo que sí hacía referencia a una mayor autonomía del cuerpo de las mujeres, que no se juzgara igual, pero sobre todo reconociendo unos parámetros de la moralidad en los que los hombres fueran más responsables. Por ejemplo, aquí se puede ligar muy bien, y creo que era una de las demandas de los congresos, una paternidad social responsable. Eso quiere decir que estaban demandando desde otra perspectiva que el cuidado de los hijos no solo recayera en las madres, sino también en la paternidad y en el Estado. Sí, porque
el padre proveedor pues muchas veces no cumplía. Por más que el ideal fuera un padre responsable, que saliera a trabajar y se hiciera cargo de la familia, pues no ocurría con mucha frecuencia. Y además es una época donde no existen métodos anticonceptivos. Eso es algo posterior de los 70. Entonces los embarazos no deseados eran pues muy frecuentes, no era fácil controlar la fertilidad. De hecho, uno de los congresos habla de buscar métodos anticonceptivos, pero estos eran fuertemente condenados por la Iglesia y por el Estado, porque seguía prevaleciendo la idea de que las familias numerosas eran algo de lo más, donde estaba depositado el crecimiento del país y el progreso. Son muchos los temas los que salieron en los congresos feministas y a nosotras se nos acaba el tiempo. Entonces, bueno, seguiremos en el episodio hablando de alguno de estos temas, sobre todo relacionado con los derechos ciudadanos. El próximo episodio es específicamente sobre la fallida reforma del sufragio femenino durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Muchas gracias por estar aquí, Grecia. Gracias por escucharnos. En el siguiente episodio hablaremos acerca de la creación del Frente Único Pro Derecho de la Mujer y la fallida reforma de Lázaro Cárdenas. El colegio es conocimiento, ciencia y cultura.